Hola, buenos días desde Nacotitlan, les desea Mr. Don Gustavo. El día de hoy os venimos trayendo un nuevo episodio del Guacho Serrucho. Agradecemos al creador original de la teoría Denji 08109 por dejarnos subir su historia, y no olviden que pueden ir a seguirlo a él junto a su historia en su página de Wattpad. Tampoco olviden darle like al video si os ha gustado. Suscríbanse si os ha molado. Capítulo 10, Infierno. Denji y los demás fueron enviados al infierno. Era un lugar, simplemente un campo infinito con algunas flores que adornaba el infinito piso y una cantidad incontable de puertas en el cielo. Eran tantas puertas en el cielo que parecían nunca terminar. Cada uno había reaccionado a esto de una manera diferente. Power se había puesto de rodillas respirando con dificultad. Vem veía por todos lados tratando de entender cómo había llegado ahí. Ángel estaba sudando frío nada más. Gagali era un misterio, ya que no parecía afectado, aunque esto se pueda deber a la máscara y su suministro de droga tranquilizante que hacía que no pudiera acceder a su poder. Denji por su parte estaba algo confundido en cómo había llegado ahí, pero no se preocupó y viendo la situación se acercó a Ángel. Denji, ¿sabes cómo volver? Ángel. Estamos en el infierno, una de esas puertas debe ser la salida, pero saber por la cual hemos entrado será difícil, y si salimos por la equivocada quién sabe a dónde terminaremos. Denji, por una extraña razón siento que estamos siendo observados. Ángel, y estás en lo correcto, por favor no digas ninguna mala palabra, la más mínima señal de hostilidad y seremos atacados por alguien que nos observa. Denji, ¿por qué los demás parecen tan alterados? Ángel. Bueno, aquí en el infierno es diferente a la tierra, y esto se debe a dos razones simples. Denji. ¿Y cuáles serían esas? No creo que sea la gran cosa. Ángel. Aquí los demonios son más salvajes, es difícil no caer ante la presión del ambiente sin volverte loco, y para los más débiles simplemente es como vivir con la muerte, todos tus sentidos estando en alerta las 24/7 sin descanso o sin percepción del tiempo o algo parecido. Denji. Entonces estamos en aprietos. Ángel. Al parecer tú y yo somos los más fuertes al poder resistir el ambiente del infierno, aunque claro, mis tres hermanos que tengo de compañeros son poseídos y no demonios, así que es injusto de mi parte justificar mi resistencia ante esta situación. Denji. Bien, si sabes cómo salir de aquí te escucho. Ángel. Buscar puertas por puertas o buscar al demonio del infierno para que nos saque. Denji. Supongo que hay Akfa asterisco escupe sangre asterisco. Tolka. Asterisco apuñala a Denji por la espalda asterisco. Denji. Maldito. Una puerta del cielo se abrió dejando caer una pequeña gota de oscuridad, donde rápidamente esa pequeña gota de oscuridad tapó toda la luz del lugar, dejando simplemente una oscuridad visible que te dejaba de ver a tu alrededor, pero eso no quita el hecho de que estaba rodeado de oscuridad que parecía tapar todo el infierno, mientras que todos veían a donde parecía antes había caído la gota de la oscuridad. De esa oscuridad fueron visibles unos astronautas en fila, donde cada uno de ellos parecía estar rezando a su parte inferior de su cuerpo que estaba enfrente de ellos, dejando así un camino de astronautas, y atrás de ese camino de astronautas se volvió visible una figura que salía de la oscuridad. Todos los presentes veían al demonio, pero solo uno le inquietaba que el demonio se quedara tan quieto. Denji no era ningún estúpido y él conocía dos cosas básicas gracias a Kiga. Una de ellas era que las habilidades de los demonios dependen de qué clase de demonio sea, y segundo era confiar en sus instintos de supervivencia, así que rápidamente dio un salto al lado, llevándose consigo a Ángel de paso, y el razonamiento del rubio fue correcto, ya que al escuchar el sonido de una rana todos los demás presentes se quedaron sin brazos y el demonio de la oscuridad ya estaba a la par de ellos. Tolka. Demonio de la oscuridad, te traje el híbrido de las motosierra como parte del contrato, a cambio quiero algo de tu poder para poder matar a Makima. El demonio de la oscuridad simplemente volteó su cabeza hacia un lado, más en específico a la pequeña Nayuta que estaba escondida atrás de Power. El demonio de la oscuridad rápidamente decapitó a Tolka y le dio algo de su carne al demonio del infierno para poder completar el contrato con el Santa Claus alemán. Denji sin pensarlo dos veces jaló el cordón de su pecho,
Pero algo había ocurrido, no se transformó en su forma híbrida ya que apenas, y si le salió una motosierra en la cabeza y una pequeña en el brazo, pero esto se sentía diferente a cuando se transformaba antes, ya que el dolor que le generaba las motosierra era doloroso. Sin pensarlo se acercó rápidamente al demonio de la oscuridad y trató de atacarlo, pero algo había que le impedía hacer jamás su motosierra ya que impactó contra algo invisible, mientras que escuchaba cientos de voces a su alrededor y sentía como esas mismas voces lo estaba vigilando y señalando, algo que le hizo que le diera un frío escalofrío por su espalda. El demonio de la oscuridad simplemente juntó sus manos en forma de plegaria, pero a los segundos después todo el cuerpo del rubio se encontraba torcido y parte de su cuerpo mirando el lado contrario en donde debería estar. Vem al ver esto rápidamente fue a la ayuda de su maestro jalando el cordón de su pecho. El demonio simplemente hizo sucia al poseído de los tiburones, matándolo antes que el mismo poseído pudiera tan siquiera reaccionar. El demonio de la oscuridad decidió acercarse hacia Power y Nayuta. Power hizo lo que pudo para intentar proteger a Nayuta, pero fue en vano ya que el demonio de la oscuridad simplemente juntó sus manos y hizo que las extremidades de Power se torcieran a tal punto que sus extremidades se salieron de su cuerpo. Nayuta por su parte salió corriendo y pidiendo ayuda, cosa que fue escuchada por el híbrido de las motosierra que jaló nuevamente su cordón del pecho, logrando acceder a su forma híbrida, pero esta no tenía su recubierto en sus brazos que hacía que no perdiera sangre extra, pero una cosa que el rubio notó fue que aumentar su transformación el dolor que sentía fue en aumento, aun con eso decidió jalar una vez más su cordón del pecho logrando recubrir sus brazos, pero también gritando de dolor ya que el dolor que sentía el rubio de su cuerpo era insoportable. Podía sentir como su tejido muscular se torcía mientras que su motosierra giraba en su carne y podía sentir como sus mismas motosierra le desgarraba la carne incluso con sus brazos convertido en piezas de motosierra. Él podía sentir como ese mismo recubierto le estaba aplastando los brazos. Aun con todo eso decidió ir y atacar con lo podía contra el demonio de la oscuridad, aunque mientras por cada segundo que pasaba el rubio sentía que iba a perder la cabeza por el dolor que le causaba su misma. Gagali se acercó y decidió ayudar al rubio en su pelea, aunque Gagali hizo lo que pudo era casi inútil, un inútil en esa batalla, así que le pidió al híbrido que le quitara la máscara. Denji lo escuchó y le quitó la máscara junto a cortarle algo de su rostro ya que no podía retraer las motosierras y tampoco sabía cómo contenerse gracias al dolor que le causaban las motosierras. Gagali simplemente siguió intentando ayudar al rubio y ahora la batalla se volvió un poco más pareja, aunque la mayor parte se encargaba el rubio. El demonio de la oscuridad después de un rato de jugar con ambos decidió ver hacia el cielo esperando algo o a alguien. De un momento algo cayó del cielo, cosa que era muy difícil de ver debido a la oscuridad del entorno, pero una figura salió entre la oscuridad haciéndose visible. Era otro demonio, aunque este parecía que si hubiera sufrido muchas caídas por su cuerpo, ya que las piernas del demonio estaban dobladas haciendo que se vea como si se fuera a caer en cualquier momento. El cuerpo del demonio estaba lleno de raspones o algún que otro claro indicio de que había sufrido una ciada o más bien que el demonio representaba la caída. El demonio de la ciada decidió ayudar al demonio de la oscuridad y hacer que el cuerpo del poseído de la violencia sufriera una presión tan fuerte hasta hacerlo explotar, dejando así simplemente un charco de sangre. Denji por su parte intentó seguir luchando, pero una mano del demonio de la oscuridad en su cuello lo detuvo de atacar al demonio de la caída. El demonio de la oscuridad veía fijamente a Denji incluso si ninguno de los dos parecían tener ojos, ambos podían ver. El demonio de la oscuridad simplemente jaló el cordón del pecho del rubio, haciendo que las tripas del rubio salieran de su estómago hacia su cuello ahorcándolo. Denji podía sentir como el dolor en todo su cuerpo aumentaba. Estaba seguro que si seguía en su transformación pronto dejaría de pensar de manera cuerda, pero ahora que tenía sus tripas en forma de bufanda esta le impedía respirar por ahorcar al rubio, aunque eso simplemente era mental. Todo el dolor del rubio era metal y nada físico. El demonio de la oscuridad simplemente dio una mirada al demonio de la ciada, cosa que el demonio entendió lo que quería el demonio de la oscuridad sin necesidad de dirigirle la palabra, así que rápidamente el demonio de la caída usó su habilidad e hizo que Denji cayera en su propio infierno personal.
El demonio de la oscuridad simplemente soltó al rubio y este atacó al demonio de la oscuridad, pero cuando su motosierra atravesó el cuerpo del demonio este desapareció y en su lugar se encontraba un hombre adulto de pelo amarillo que Denji rápidamente reconoció como su padre. Denji veía sus manos y veía que estaba completamente llena de sangre y que no había ninguna motosierra, solo había un cuchillo con el cual mató a su padre, y cuando decidió ver hacia atrás de él pudo ver la puerta el cual nunca debía de abrir. Esta estaba abierta y Denji estaba adentro de ella. Denji rápidamente decidió irse del lugar, pero cuando se fue rápidamente apareció nuevamente en el centro comercial justo en el momento que Nayuta se refirió a él como padre y luego Denji volvió a un lugar el cual no visita hace mucho tiempo y ese lugar era la tumba de su padre y el viejo yakuza diciéndole que su padre había sido asesinado por un monstruo sin alma y luego Denji volvió a una pequeña cafetería en la ciudad en donde Rese y él había tenido su primera cita y en donde Rese se refería a Denji como una buena persona mientras que Denji se veía a sí mismo lleno de sangre y con el cuchillo que él había asesinado a su padre. El demonio de la oscuridad y el demonio de la ciada veían fijamente el rubio mientras que provenía de la oscuridad juzgaban a Denji entre susurros que Denji podía escuchar claramente. Denji cada vez se estaba volviendo loco no solo por el dolor que le causaba su poder en el infierno, sino también por la tortura mental que le estaba dando el demonio de la caída y oscuridad. Todo parecía perdido para el rubio, que rápidamente estaba perdiendo las ganas de vivir, pero un rayo de luz impidió que eso sucediera, y esa luz fue la lanza de 128 años que usó Ángel contra el demonio de la caída, y así deshaciendo su habilidad esto simplemente hizo que el demonio de la oscuridad apareciera enfrente de él y lo miraba fijamente. Ángel al ver el demonio de la oscuridad enfrente de él rápidamente su respiración se comenzó a hacer más pesada mientras que comenzaba a sangrar por los ojos, nariz y boca antes de caer de rodillas mientras sudaba fríamente por la mirada del primigenio ante él. El demonio de la caída se encontraba en problemas ya que por la culpa del ataque del demonio Ángel le dio cerca de su núcleo y su punto débil, así que rápidamente decidió quedarse quieto e intentar sacar el arma con cuidado para no morir, pero por bajar la guardia los brazos del demonio fueron cortados por Pris, que nunca paró de perseguir y espiar al rubio en ningún momento, y esta acción fue vista por el demonio de la oscuridad que la mató, no sin antes que Pris haya podido acercar un brazo del demonio de la caída a Ángel, que rápidamente el demonio Ángel decidió comer una parte de él para ganar algo de poder en esa batalla. Nayuta por su parte pudo encontrar al demonio del infierno, y este último la estaba atacando hasta que en un momento este paró su ataque hacia la pequeña demonio del control, y usó su mano para atraer a 6 personas al infierno. Estas 6 eran Kiga y el híbrido de las armas de fuego, junto a 4 NPCs sin importancia, que rápidamente decidieron ayudar a la pequeña demonio del control, mientras le hacía bullying al demonio del infierno, y luego decidieron ayudar a Denji y a Ángel, que eran los únicos que quedaban vivos. Ángel por su parte con su nuevo poder lo único que trató de hacer fue huir junto al rubio, pero fue inútil ya que el demonio de la oscuridad le cortó las alas, pero por suerte de ambos Kiga vino en su ayuda y rápidamente le hizo frente al demonio de la oscuridad para hacer tiempo mientras que los 4 NPCs usaban su vida como pago para que el demonio del infierno saque a todos de ahí, y una vez que todos salieron del infierno los cadáveres solo que quedaba del equipo de Denji estaba ahí tirado. Mientras que Ángel veía al cielo de la tierra como si fuera la obra de arte más hermosa que haya visto, Denji por su parte al regresar a la tierra pudo sentir como su cuerpo se liberaba de la enorme presión, estrés, dolor entre otras cosas que desaparecieron de golpe de su cuerpo, haciendo que se relaje hasta el punto de caer desmayado. Kiga por su lado simplemente trataba de calmar a su pequeña hermana, que estaba asustada a más no poder por el demonio de la oscuridad, mientras tanto con Resei Xianbas se encontraba peleado contra el Santa Claus alemán en sus formas híbridas. En esta pelea las híbridas tenían la ventaja al poder atacar de lejas distancias, mientras que en demonio de las marionetas no podía. Aunque era un poco inútil contra alguien que podía trasladar su daño a sus marionetas, y así esta se encuentra inmune, así que Rese rápidamente decidió hacer algo que tal vez fuera inútil, pero agarró el demonio de las marionetas, y mientras que Rese volaba gracias a sus explosiones hasta poder ver el mar claramente,
así que decidió crear con unos de sus brazos y convertirlo en un misil, provocando así una enorme explosión en el cielo a donde ambas se fueron en dirección opuesta. Rese cayó encima de un edificio en ruinas, uno de los muchas que había, mientras que el Santa Claus alemán cayó en el del mar y por su peso no pudo nadar y así hundiéndose hasta el fondo de esta. Quan Xi rápidamente usó una de sus habilidades del demonio flecha y usó su cuerpo como si fuera una flecha y así irse del lugar a una enorme velocidad, hasta llegar a donde Rese y desactivar su transformación. Quan Xi. Se acabó. Rese. Asterisco desactiva su transformación también asterisco, espero que Denji se encuentre bien. Quan Xi. Y yo espero que mis niñas no les haya pasado nada o si no mató a toda la Unión Soviética con mis propias manos. Rese. Si es así, deja que te ayude a matar a esos hijos de perra. Quan Xi. Está bien, ¿crees poder moverte? Rese. Use toda mi sangre para crear el misil más fuerte que podía y así alejar al Santa Claus alemán lo más lejos posible, así que no me queda fuerza suficiente para poder volver a luchar. Quan Xi. Yo aún me queda algo de sangre para volver a transformarme, pero dudo tener la suficiente para volver a luchar contra otro demonio fuerte. Rese. Si no te importa, ¿podría llevarme? Quan Xi. ¿Por qué no asterisco pone a Rese en su espalda y la sujeta por el trasero para que se caiga asterisco? Rese. ¿En serio? Quan Xi. Aparte que te estoy ayudando, ¿te quejas? Rese. Solo olvídalo y comienza a caminar. Quan Xi. Asterisco se va del lugar asterisco. Días después. Todos se encontraban nuevamente en el hotel ya que por suerte fue uno de los lugares no afectados, cosa que ahora vivía Kobeni, Himeno, Aki, Kishibe y Yoshida por la falta de hoteles o departamentos disponible por culpa del ataque del demonio armas de fuego. Yoshida. Me pregunto si mis exámenes se verán afectados por las bajas. Kishibe. ¿Y quién dice que no fueron destruidas las escuelas por culpa del demonio asterisco? Toma algo de cerveza asterisco. Rese. Asterisco saliendo de una habitación asterisco suspiro asterisco. Kishibe. Dime, ¿ya ha despertado el mocoso? Rese. No, Denji, aún no despierta todavía asterisco triste asterisco. Ángel. Y dudo que despierte durante algún tiempo. Rese. ¿Por qué dices eso? Ángel. Peleamos contra dos primigenios, muchos demonios tendrían pesadillas durante semanas antes de tan siquiera volver a la normalidad. Rese. Pero Denji es especial, estoy segura que se recupere pronto. Ángel. El mismo demonio de la oscuridad y caída trataron de romper a Denji emocionalmente, sumando el hecho que en el infierno las mismas habilidades del demonio afecta a uno mismo, diría que Denji tardarán un tiempo antes que despierte de su pesadilla que le hicieron vivir. Rese. Entonces ¿por qué no te ves afectado? Ángel. Tal vez sea por el hecho de que le hizo frente al demonio de la oscuridad y caída mientras que el resto de los demonios del infierno veía esa pelea asustado, así que creo que me gane el miedo de algunos demonios en el infierno. Rese. Me sorprende que sigas vivo. Ángel. Bueno, a saber el por qué el demonio de la oscuridad me dejó vivir va a ser un misterio que me asusta. Kiga. Asterisco aparece atrás de Rese asterisco. Creo que sé la razón por qué te dejo vivir. Rese. Podría no aparece de la nada. Kiga. No, y creo que la razón de por qué te dejo vivir el demonio de la oscuridad simplemente fue para romper a Denji. Ángel. ¿A qué te refieres con eso? Kiga. Los híbridos son inmortales, pero eso no significa que se pueda romper su contrato y con eso romper su inmortalidad. Rese. Entonces ese desgraci. Kiga. SHH asterisco le pone un dedo a Rese asterisco, incluso si no estamos en el infierno, siempre hay que tenerles respecto a los primigenios. Después de todo, él es el único que sabe lo que se oculta tras la oscuridad. Rese. Como sea, una vez que Denji despierte, tendremos que buscar una manera de aumentar nuestro progreso en la transformación de híbridos. Kiga. De hecho Denji y tú ya está en el mismo nivel de progreso. Rese. ¿Eso significa que Quan Xi se quedó atrás? Kiga. Se podría decir que sí, ya que ella no basa la mayoría de sus habilidades en su forma de demonio. Rese. Asterisco molesta asterisco. Bueno, no importa, hay que esperar que Denji despierte para poder hablar sobre su contrato.
Kiga asterisco carita feliz asterisco. Recé. ¿Qué? Kiga. 2. Recé. Esto no me gusta, asterisco preocupada asterisco. Kiga. 1. Denji. Asterisco sale del cuarto asterisco bostezo asterisco, tengo hambre que hay de comer. Recé. Denji asterisco lo abraza asterisco. Denji. También te extrañé asterisco la abraza asterisco. Recé. Nunca vuelvas a hacer eso, por favor. Denji. Tranquila, nunca más vuelvo a comprar ropa. Recé. No me refería a eso y lo sabes. Denji. Lo sé, pero no quiero volver a comprar ropa, tardé horas buscando una estúpida chaqueta para Nayuta. Recé. Dime, ¿te gustaría ir a dar un paseo? Denji. Bueno, si eso significa ir a comer entonces sí. Recé. Ver risitas asterisco, claro, siempre y cuando me lo pagues después. Denji. Pero si nunca tengo dinero ya que me lo robas asterisco molesto asterisco. Recé. ¿Y quién dice que te voy a cobrar con dinero? Denji. Entonces ¿cómo me cobrarías? Asterisco confundido asterisco. Recé. Luego lo vas a averiguar y ahora vamos, que quiero tener una cita asterisco, se lleva a la fuerza al rubio asterisco. Algunos minutos después. Denji y Recé se encontraban a punto de entrar a un cine. Recé. ¿Cuál película vamos a ver? Denji. Asterisco tratando de leer asterisco, esa de ahí asterisco señala a una de los pósters asterisco. Recé. El hijo del héroe. Denji. Claro, esa debe ser buena porque. Recé. No importa, vamos a ver un maratón de películas, aparte el día de hoy las únicas películas disponibles son del mismo autor. Denji. ¿Eso qué significa? Recé. Significa que va a tener algo igual en todas, incluso si es innecesario ya que esa es la forma del autor en crear historia. Denji. Suena genial, espero que haya porno en ella. Recé. Lo dudo, al menos, que sea de forma experimental para ver si sale bien o no, dudo que lo haga. Denji. Como sea, entramos. Recé y Denji decidieron ver la película, y la película se trataba de un niño huérfano a donde sus padres biológicos abandonaron este mundo por diferentes circunstancias, pero por suerte del niño fue protegido por un héroe que era odiado por muchos villanos, pero incluso con eso, nunca abandonó al niño ya que era el único que lo vio como otro humano y no simplemente un héroe que debe ser perfecto del todo. A Recé y a Denji le gustó la película ya que era demasiado triste y ambos terminaron llorando. Recé. ¿No pudiste elegir una película más triste? Asterisco molesta asterisco. Denji. Perdón, pero pensé que sería una buena idea, se veía genial el póster asterisco triste asterisco. Recé. Ahora me toca a mí, vamos a ver esa asterisco señala un póster de una película asterisco. Denji. Reencuentro. Recé. Sí, porque no suena romántica. Denji. Entonces ¿por qué va a ser romántico? Va a ser buena. Recé. Tú elegiste una película por su portada, así que cállate. Denji y Recé decidieron ver la segunda película. La película trataba en cómo la amada del protagonista había perdido la memoria y este trataba de hacerla recordar su antigua vida para que volviera a quien fue antes de perder la memoria. A Recé le gustó mucho la película ya que era romántica y tenía una buena trama. A Denji no le gustó ya que el protagonista era padre soltero y tan siquiera la había puesto, así que se compadeció con el protagonista y en su sufrimiento de no haberla puesto. Recé. Fue hermosa, sin palabras, 5 estrellas la película, la volvería a ver. Denji. Le dio 2 estrellas a la película, el protagonista se volvió papá soltero y tan siquiera pudo perder la virginidad al final de la película, no la volvería a ver excepto por la escena a donde se le vio los pechos a la mujer, por eso le dio 2 estrellas por los dos. Recé. Si ya entendí, te tocar elegir una película, hazlo rápido antes que te golpee por pervertido. Denji. Un mesa asterisco señala el póster de una película asterisco. Recé. Mejor vida. Denji. Claro, la portada parece de colegio, así que debe ser educativa y así me vuelvo más inteligente. Recé. Está bien, vemos si después de la película te vuelves más inteligente asterisco risitas asterisco.
Rese y Denji decidieron ver la tercera película. La película trataba en cómo la vida de un joven estudiante sin familia, lograba enamorar a una de sus compañeras extranjeras, y en cómo incluso ambos siendo rechazados por el mundo, ambos encontraba la paz y tranquilidad en el otro. A Rese no le gustó la película ya que era muy genérica para el gusto de ella, a cambio a Denji le encantó la película ya que el protagonista sí lograba perder la virginidad, y Denji quería ser como ese protagonista. Denji. Fue hermosa, la volvería a ver asterisco llorando de felicidad asterisco. Rese. Fue muy simple para mi gusto pero por una extraña razón es popular como si fuera tendencia a crear dramas escolares sin nada que ver que con la historia original y simplemente poner los personajes pero sin estar en su mundo de origen. Denji. Tal vez lo hace para que los personajes fueran felices sin necesidad de buscar una excusa barata. Rese. A ti solo te gustó porque hubo porno explícito, y si lo hiciera para que los personajes fueran felices no metería a una loca que trata de arruinar la relación por simp. Denji. Bueno, elegí la película antes que me arruines la experiencia asterisco molesto asterisco. Rese. Solo queda una entonces esa asterisco señala el último póster asterisco. Denji. La familia armada. Rese. Suena interesante supongo. Denji y Rese decidieron ver la última película que había. La película se trataba de que una familia dispareja que se reunía con un objetivo, pero mientras que avanzaba la película el objetivo cambió a uno diferente. A Denji y a Rese les gustó la película ya que por el lado de Denji ninguno de los personajes se quedó sin ponerle y por el lado de Rese la trama era interesante y para nada predecible así que ella agradecía eso. Rese. Debo admitirlo, al principio parecía aburrida, pero al final estuvo bien supongo, me hubiera gustado que la película hubiera tenido un rumbo más fijo. Denji. Para mí la película estuvo bien, hubo peleas y sexo así que entra en mis estándares de las cosas que me gustan. Rese. Como sea, aunque una cosa que hacer. Denji. ¿Y cuál es? Rese. Sígueme asterisco se lleva al rubio a otro lugar asterisco. Algunos minutos después. Denji y Rese se encontraban enfrente de un hotel. Denji. ¿Qué hacemos aquí? Rese. Bueno, no te gustó la película donde el protagonista se quedaba sin ponerla así que se me ocurrió llevarte aquí para que cumplas tu deber de ponerla. Denji. ¿En serio? Asterisco feliz asterisco. Rese. Claro, ¿por qué no? También va a ser mi primera vez así que espero que no me decepciones y hagas mi primera vez maravillosa. Denji. Tranquila, no te voy a decepcionar. Rese. Eso espero cariño asterisco le muerde la oreja asterisco. Denji y Rese entraron al hotel y tuvieron su primera vez. A fin del capítulo. Gracias por ver gente, duerman, coman y bañense. I wanted to eat a... So I went to a place that sells